Tema 22. La protección internacional de los derechos humanos, primera parte. Apartado 1. El proceso de internacionalización de los derechos humanos. A partir de la segunda mitad del siglo XX aparecen un conjunto de normas dedicadas a la protección internacional del individuo, a las que se agrupa de modo convencional bajo la categoría genérica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y la gran innovación radica en la consideración del individuo y de su dignidad como un valor autónomo, que se convierte en un bien jurídico protegible con independencia de la condición o circunstancias en las que se encuentre. Este nuevo derecho internacional de los derechos humanos es el resultado de un proceso evolutivo en el que se han relacionado las competencias estatales y el interés de la sociedad internacional. A lo largo de esta evolución se ha producido la superación del viejo principio de la competencia exclusiva del Estado y su sustitución por una nueva concepción que define a los derechos humanos como materia de interés internacional. En virtud de esta nueva concepción, se establece un modelo de cooperación entre ordenamientos jurídicos que reconoce una competencia primigenia y directa al Estado para establecer mecanismos propios de protección y promoción y define la competencia de la comunidad internacional para adoptar normas en dicho ámbito e incluso para establecer sistemas internacionales de control y fiscalización del comportamiento estatal. Así, el Estado, a quien compete en primer lugar proteger los derechos de los individuos sometidos a su jurisdicción, que le viene impuesta por el derecho internacional y está sometida al control a través de mecanismos internacionales. Desde la perspectiva del derecho internacional, el resultado de este proceso ha sido la adopción de normas sustantivas que enuncian derechos, algunos de los cuales, como el derecho a la vida o la prohibición de la tortura, han llegado a integrarse en el bloque cualificado de las normas de jus cogens. Junto a ellas, las normas procesales han definido mecanismos de control que ofrecen al particular protección frente al Estado en el plano internacional. Ambas categorías integran los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, autónomos respecto de los sistemas estatales, que pueden clasificarse en dos grandes bloques. Los sistemas universales, que se desarrollan en el ámbito del sistema de las Naciones Unidas, y los sistemas regionales, que están vinculados con el Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos y la Unión Africana. Las características básicas y que son comunes a todos ellos son las siguientes. 1. Sistemas de protección del individuo frente al Estado. 2. Subsidiariedad. Los sistemas internacionales son subsidiarios respecto de la protección de los derechos humanos a nivel interno y solo operan tras la actuación de los sistemas internos. 3. Vinculación a las organizaciones internacionales. Los sistemas internacionales de promoción y protección de los derechos humanos están íntimamente vinculados al fenómeno de las organizaciones internacionales. Se desarrollan siempre en el seno de una organización internacional que les ofrece soporte ideológico, institucional, material y que garantiza la pervivencia y autonomía de cada uno de los sistemas. 4. Doble bloque normativo. Los sistemas internacionales de derechos humanos integran un doble bloque normativo dedicado a la codificación y definición de derechos fundamentales y al establecimiento de estructuras internacionales de control del comportamiento estatal. 5. Técnicas de control. La protección de los derechos humanos se reconducen siempre a técnicas de control internacional cuyo objeto es el de valorar la adecuación del comportamiento de un determinado Estado a las obligaciones internacionales que le son exigibles. Y 6. Actividades de protección y de promoción. En los sistemas internacionales de protección de derechos humanos se produce una gran aproximación entre las actividades de protección en sentido estricto, esto es control y supervisión, y las actividades de promoción, esto es el desarrollo normativo, programas de servicios consultivos y asistencia técnica.
de tal forma que promoción y protección tienen una autonomía conceptual suficiente. Apartado 2. La protección de los derechos humanos en el ámbito universal, la acción de la Organización de las Naciones Unidas. El Programa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nace fruto de una evolución que parte de la Conferencia de San Francisco, donde se incluyeron en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas dos tipos de normas referidas a los derechos humanos: las que contemplan la cuestión desde una perspectiva material vinculada con los propósitos de la organización y las que responden a un carácter institucional definiendo los órganos competentes en este ámbito. El Programa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se caracteriza por ser un programa progresivo, escasamente estructurado y abierto. Las distintas actividades que integran el programa son el fruto de una evolución dominada por el pragmatismo que no se ha desarrollado conforme a un plan prefijado y que por consiguiente presentan en ocasiones incoherencias y lagunas. Al mismo tiempo, se trata de un programa abierto que evoluciona al mismo compás que la propia organización. El proceso codificador de los derechos humanos se inicia materialmente en el año 1946 al crear el Consejo Económico y Social y la Comisión de Derechos Humanos y encomendarle la formulación de proposiciones, recomendaciones e informes relativos a los derechos y libertades del hombre. Fruto de este mandato fue la adopción en el año 1948 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que constituye la primera piedra de la Carta Internacional de Derechos Humanos, en la que se define el régimen general de derechos humanos de la ONU. La Carta Internacional de Derechos Humanos agrupa a los instrumentos que contemplan los derechos humanos y que son los siguientes: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los protocolos facultativos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Veamos ahora en qué consiste cada uno de estos instrumentos. 1. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución de 1948. Está integrada por 30 artículos en los que se recogen de forma conjunta los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. La Declaración Universal adopta la forma de una mera resolución de la Asamblea General con falta de fuerza jurídica. La Declaración ha experimentado una evolución tendente a permitir una cierta oponibilidad de la misma a los Estados, especialmente por vía consuetudinaria y en el plano de los principios que subyacen en la misma. Pero esta oponibilidad se refiere más a los derechos proclamados que a la declaración misma. Es decir, existe la posibilidad de exigibilidad de un buen número de derechos contenidos en la declaración, pero no de todos los derechos ni tampoco de la declaración globalmente considerada. Solo desde esta perspectiva limitada cabe concluir una cierta obligatoriedad de la Declaración Universal en el derecho internacional contemporáneo. No obstante, no puede olvidarse que la Declaración Universal de Derechos Humanos ha cumplido una función moralizadora básica, inspirando buena parte de los desarrollos normativos ulteriores en materia de derechos humanos, tanto a nivel internacional como interno. 2. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Fueron aprobados por resolución de la Asamblea General en el año 1966. En España entraron en vigor en el año 1977. También son conocidos como Pactos de Nueva York. Recogen la práctica totalidad de los derechos humanos enunciados en la Declaración Universal, desarrollándolos y dotándolos de unidad mediante la inclusión en ambos instrumentos de un artículo primero común que proclama la libre determinación de los pueblos como un derecho humano.
Al margen de este artículo, cada uno de los pactos regula por separado una categoría de derechos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se ocupa de los derechos clásicos: el derecho a la vida, a la integridad, la prohibición de la tortura, la libertad personal, la tutela judicial efectiva, las libertades de pensamiento, opinión, asociación y reunión, el derecho a la intimidad y a la vida familiar, a la personalidad jurídica o los derechos específicos de las minorías, y este pacto ha sido completado por el Protocolo Facultativo II, destinado a abolir la pena de muerte en el año 1989, que entró en vigor en el año 1991. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recoge el derecho al trabajo y a que el mismo se desarrolle en condiciones dignas, los derechos sindicales, el derecho a la seguridad social, a la protección de la familia, el derecho a un nivel de vida adecuado y a la educación y la cultura. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos define obligaciones automáticas, asumiendo el Estado el deber de reconocimiento y garantía inmediata de los derechos enunciados en el mismo. Y por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se concibe como un instrumento progresivo que define derechos cuyo disfrute solo se garantiza en un determinado horizonte, por lo que el Estado únicamente asume el compromiso de adoptar medidas especialmente económicas y técnicas hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en dicho pacto. Y 3. Protocolos facultativos, normas específicas de control. La Comisión de Derechos Humanos defendió la necesidad de elaborar normas específicas que establezcan mecanismos de control y supervisión internacional del comportamiento de los Estados, sin los que la proclamación de derechos perdería buena parte de su significado. Algunas de estas normas se contienen en el propio texto de los pactos internacionales y a ellas se añade el Protocolo Facultativo I al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que establece un sistema de peticiones individuales y forma parte de la Carta Internacional. Dicho protocolo facultativo se adoptó por la Asamblea General en el año 1966, entrando en vigor en nuestro ordenamiento en el año 1985. El sistema de control de la Carta Internacional de Derechos Humanos se ha visto completado con la adopción del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 2008, que aún no ha entrado en vigor. Respecto de otros instrumentos sobre derechos humanos, los instrumentos que se acaban de analizar contemplan al individuo de forma genérica y a los derechos humanos en su globalidad. Sin embargo, la ONU ha tomado conciencia de la necesidad de proceder a un tratamiento individualizado de determinados derechos y de otorgar una protección especial a determinadas categorías de personas. Por ello, ha elaborado declaraciones y convenciones que podemos calificar de especializadas, y dichos instrumentos se dedican a proteger al individuo respecto de determinadas formas de violación o a proteger a colectivos cuya situación les hace especialmente pasibles de padecer violaciones de derechos. En el grupo de instrumentos relativos a derechos concretos o a la protección contra la forma más grave de violación, cabe destacar los siguientes: instrumentos dedicados a la protección del individuo, dedicados a la prevención y sanción de delito de genocidio, eliminación de todas las formas de discriminación racial, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los dedicados a la eliminación y condena de la esclavitud o prácticas análogas. Instrumentos dedicados a la protección de colectivos, de los extranjeros, las mujeres y los niños.
y la mención del derecho al desarrollo. El derecho al desarrollo se proclama en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo aprobada por la Asamblea General en el año 1986, donde se le define como un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. Cabe mencionar también en este capítulo el especial tratamiento de las minorías y los pueblos indígenas. En el marco del proceso de codificación merece mención el tratamiento dado a los derechos de las minorías y los pueblos indígenas, dos categorías que irrumpen con fuerza en la sociedad internacional a finales del siglo XX. Esta preocupación de las Naciones Unidas por la problemática de las minorías es más formal que real hasta la década de los años 80 del pasado siglo. En este momento, la ONU asume un papel más intenso en relación con las minorías que se ha plasmado en la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, adoptada por la Asamblea General en el año 1992 y en la Constitución en 1995 en el seno de la subcomisión de un grupo de trabajo sobre minorías encargado del seguimiento de la citada declaración, que terminó su mandato en el año 2007. Las Naciones Unidas no han podido adoptar con posterioridad ningún instrumento convencional que desarrolle o complete la declaración. No obstante, la importancia que los derechos de las minorías tienen en el Programa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se refleja en la creación de otros dos órganos especializados en esta materia que siguen desempeñando sus funciones hasta la actualidad. El primero de ellos es el experto independiente sobre cuestiones de las minorías, creado en el año 2005 por la Comisión de Derechos Humanos, que es el órgano encargado en la actualidad de realizar el seguimiento de la Declaración del año 1992. El segundo es el Foro sobre Cuestiones de las Minorías, que bajo la guía del experto independiente sirve de marco de debate general sobre las cuestiones relacionadas con las minorías y tiene en su mandato la definición de buenas prácticas en la materia. Por su parte, la cuestión de los pueblos indígenas ha hecho su aparición en el sistema de Naciones Unidas desde los años 70, desgajándose progresivamente de la problemática de las minorías y adquiriendo autonomía a partir de la constitución del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, en el seno de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. A través de este grupo, la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas se ha situado en un lugar central dentro del Programa de Derechos Humanos de la ONU, dando lugar al nombramiento en el año 2001 de un relator especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas y a la creación de un foro indígena permanente en el año 2002. Sobre la base de todos estos trabajos, la Asamblea General adoptó en el año 2007 la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pasamos ahora a los órganos competentes. La ONU ha ido definiendo una estructura orgánica encargada de desarrollar su programa de derechos humanos. Se trata de una estructura compleja en la que han de diferenciarse dos categorías de órganos: los órganos creados en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y los órganos creados en virtud de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Veamos primero los órganos creados en virtud de la Carta. Los órganos principales son los siguientes. 1. La Asamblea General y el Consejo Económico y Social. La Carta de San Francisco asigna a estos órganos la responsabilidad principal en materia de derechos humanos.
La Asamblea General es competente para discutir cualesquiera asuntos o cuestiones dentro de los límites de la Carta y para promover estudios y formular recomendaciones a fin de fomentar la cooperación internacional y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. Por su parte, el Consejo Económico y Social tiene el mandato específico de hacer recomendaciones con el objeto de promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y la efectividad de tales derechos y libertades. La Carta de San Francisco prevé que el Consejo Económico y Social establecerá comisiones para la promoción de los derechos humanos. Dicho precepto ha constituido la base para la creación de la Comisión de Derechos Humanos, que es un órgano subsidiario del Consejo Económico y Social, que en el año 2006 ha sido sustituido por el Consejo de Derechos Humanos. 2. El Secretario General y el Consejo de Seguridad. El Secretario General se ha venido ocupando de la problemática de los derechos humanos en el marco de la expansión progresiva de su competencia. Desde la década de los 80 ha desarrollado actividad en el ámbito de los procedimientos de control establecidos por la extinta Comisión de Derechos Humanos. Y por su parte, el Consejo de Seguridad se ha ocupado de los derechos humanos, lo que obliga a considerarlo como un órgano integrado dentro del programa de la ONU. Y 3. Tribunal Internacional de Justicia. No recibe un mandato específico en el ámbito de la protección de los derechos humanos, pero nada impide que en el ejercicio de sus competencias pueda pronunciarse sobre normas relativas a los mismos. Y respecto a los otros órganos son los siguientes. 1. La Comisión de Derechos Humanos. Es un órgano subsidiario del Consejo Económico y Social y esta comisión fue creada por 2 resoluciones de 1946 como un órgano intergubernamental integrado por Estados miembros de las Naciones Unidas. A su vez, la Comisión creó un complejo entramado de órganos subsidiarios, entre los que cabe destacar la Subcomisión para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos ha actuado hasta el año 2006 como el principal órgano especializado de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. A partir del año 2006 ha sido sustituida por el Consejo de Derechos Humanos. 2. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Fue creado en el año 1993 mediante resolución de la Asamblea General. El Alto Comisionado es el funcionario de la organización que asume la responsabilidad principal en el ámbito de los derechos humanos. No obstante, no goza de autonomía plena, ya que está integrado en la Secretaría de la ONU, con rango de secretario general adjunto y depende del secretario general que lo nombra. Por consiguiente, desempeñará sus funciones bajo la dirección y la autoridad del secretario general. El Alto Comisionado se configura como un órgano de representación y coordinación. 3. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Tiene su sede principal en Ginebra y desarrolla funciones bajo la dirección del Alto Comisionado e integra todo el personal de la Secretaría de las Naciones Unidas dedicado de forma específica al ámbito de los derechos humanos. La oficina es la encargada de prestar apoyo administrativo y técnico a los distintos órganos creados por la organización en el marco del Programa de Derechos Humanos y desde la misma se gestionan, se impulsan y se ejecutan las distintas actividades que se integran en el mencionado programa. La oficina constituye el centro neurálgico de la ONU. Y 4. El Consejo de Derechos Humanos, que fue constituido formalmente en el año 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ha venido a sustituir a la Comisión de Derechos Humanos que había venido operando desde el año 1946. El nuevo Consejo se configura como el sucesor de la Comisión, pero con un cambio sustantivo y que no será un órgano subsidiario
del Consejo Económico y Social, sino de la Asamblea General. El nuevo Consejo viene a sustituir a todos los órganos específicos cuya creación se derivaba de la Carta. El Consejo de Derechos Humanos será responsable de promover el respeto universal de la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. Deberá ocuparse también de las situaciones en las que se violen los derechos humanos, incluidas las violaciones graves y sistemáticas, y hacer recomendaciones al respecto. Este mandato se concreta en determinadas funciones específicas que son las siguientes. 1. Promover la educación, asistencia técnica y fomento de la capacidad en materia de derechos humanos. 2. Servir de foro para el diálogo de cuestiones temáticas relativas a todos los derechos humanos. 3. Formular recomendaciones a la Asamblea General para seguir desarrollando el derecho internacional. 4. Promover el pleno cumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones en materia de derechos humanos y realizar el seguimiento de los objetivos y compromisos referidos a la promoción y protección de los derechos humanos que se hayan definido en las conferencias y cumbres de las Naciones Unidas. 5. Llevar a cabo un examen periódico universal sobre el cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. 6. Contribuir a prevenir las violaciones de derechos humanos mediante la cooperación y el diálogo y responder con prontitud a las situaciones de emergencia en materia de derechos humanos. 7. Elaborar un informe anual sobre derechos humanos que someterá a la Asamblea General. Y 8. Mantenimiento de los mandatos, mecanismos, funciones y responsabilidades de la Comisión de Derechos Humanos que aseguran la continuidad de los procedimientos públicos especiales y del procedimiento de denuncia y, por tanto, de la función esencial de control y supervisión en materia de derechos humanos. Este mandato será ejercido conforme a un conjunto de principios que son definidos en la propia resolución: universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, incluyendo la eliminación del doble rasero y la politización en el examen de las cuestiones de derechos humanos. Y por otra parte, cooperación y diálogo genuino y constructivo como base de todo proceso de promoción y protección de todos los derechos humanos, inclusive el derecho al desarrollo. Pues bien, una vez vistos los órganos creados en virtud de la Carta, ahora pasamos a los órganos convencionales. La principal manifestación de los órganos de base convencional es el Comité de Derechos Humanos, creado por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Junto a este comité se han constituido los siguientes: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité contra la Tortura, Comité de los Derechos del Niño, Comité para la Protección de todos los trabajadores migrantes y de sus familias, y Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Salvo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, son creados por un tratado internacional autónomo, aunque la ONU asume su financiación y les presta soporte administrativo y técnico. Son órganos técnicos integrados por expertos designados a título individual que no pueden recibir instrucciones gubernamentales ni de ningún otro órgano u organización nacional o internacional. Son órganos permanentes en cuanto a su creación, que desarrollan sus trabajos en periodos de sesiones predeterminados cuya duración varía de un caso a otro. Su competencia se circunscribe al instrumento convencional que los crea y les sirve de base. Tan solo pueden interpretar y supervisar la aplicación del mismo y carecen de competencias generales en materia de derechos humanos o respecto de cualquier otro instrumento. En relación con el alcance de su competencia, la misma se centra en el control y supervisión de la forma en que los Estados partes cumplen las obligaciones convencionales.
Vamos ahora con los procedimientos de control, la actividad protectora. La función de control se realiza en el seno de la Organización de las Naciones Unidas a través de dos tipos de procedimientos, los mecanismos convencionales y los mecanismos extraconvencionales. Comenzamos con los mecanismos convencionales. Los mecanismos convencionales se han establecido sobre la base de tratados internacionales ad hoc, que es una solución específicamente elaborada para un problema o fin preciso, y por consiguiente no obligan más que a aquellos estados que voluntariamente hayan prestado el consentimiento respecto de cada tratado en concreto. Dichos tratados son dos y son los siguientes. 1. Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Este pacto crea un Comité de Derechos Humanos integrado por 18 miembros que son elegidos y desempeñan sus funciones a título personal en calidad de expertos. El mandato de cada miembro del comité dura 4 años y se renueva por mitades para garantizar la continuidad de sus trabajos. El Comité de Derechos Humanos es el órgano con máxima competencia para interpretar el alcance y significado del pacto y de sus protocolos facultativos. Dentro de la actividad de control y supervisión del Comité de Derechos Humanos es preciso diferenciar 3 tipos de procedimiento. El primero es el procedimiento de informes periódicos. El pacto impone a los Estados la obligación genérica de presentar informes sobre las disposiciones que hayan adoptado relativas a los derechos reconocidos en el pacto. El Comité ha establecido un procedimiento para la presentación y estudio de informes periódicos y este sistema de control es el único para el que se atribuye competencia automática al Comité, siendo oponible al Estado por el mero hecho de haber ratificado o haberse adherido al pacto, sin necesidad de que formule con posterioridad ninguna declaración de reconocimiento de competencia a favor del Comité. El segundo es el procedimiento de denuncias intergubernamentales. Este procedimiento permite al Comité entender de una denuncia presentada por un Estado parte contra otro Estado parte referida a una presunta violación por este último de las obligaciones que le impone el pacto. Y el tercero es el procedimiento de denuncias o comunicaciones individuales. Este procedimiento está establecido por el protocolo facultativo primero. Se aplica únicamente a aquellos estados que han ratificado tanto el pacto como el protocolo facultativo. En virtud de este procedimiento, cualquier individuo puede denunciar ante el Comité de Derechos Humanos una presunta violación de alguno de los derechos humanos reconocidos por el pacto. La denuncia puede ser presentada por cualquier individuo sometido a la jurisdicción de un Estado parte sin necesidad de que sea nacional del mismo, con la única limitación de que debe presentarla la víctima de la violación o una persona que la represente, no admitiéndose por tanto la denuncia de terceros. La denuncia ha de reunir una serie de requisitos para que el Comité pueda declararla admisible. No ser anónima, no ser contraria a los principios del pacto ni de las Naciones Unidas, no estar manifiestamente mal fundada, no haber sido sometida con anterioridad a otro sistema internacional de control en materia de derechos humanos y, por último, que la misma se interponga tras haber agotado los recursos internos existentes en el ordenamiento del Estado infractor. En cuanto al procedimiento, no se establece un plazo determinado para la presentación de la denuncia. Tras la recepción de la comunicación, el Comité ha de dar traslado de la misma al Estado interesado, que podrá formular las observaciones y objeciones que estime pertinentes. Tales informaciones, así como las que le proporcione por escrito el individuo, constituyen la base del procedimiento que posteriormente se desarrolla ante el Comité, que tiene lugar siempre en forma confidencial. El reglamento del Comité le autoriza a solicitar al Estado denunciado que adopte medidas provisionales para evitar un daño irreparable a la víctima de la violación alegada.
El examen del asunto finaliza con una decisión del comité en la que se pronuncia sobre la violación denunciada, pudiendo igualmente formular sus observaciones al Estado interesado y al particular. A pesar del carácter confidencial del procedimiento, el comité ha de incluir en su informe anual a la Asamblea General un resumen de sus decisiones sobre casos individuales. Igualmente, el comité hace públicas todas sus decisiones en las que se pronuncia sobre el fondo. El comité decidió en el año 1990 que los estados que hayan ratificado el protocolo facultativo deberán incluir en los informes periódicos a que antes se ha hecho referencia una sección sobre la forma en que han dado cumplimiento a las decisiones del comité que les afecten. El sistema de las denuncias individuales, denominadas comunicaciones, es el mecanismo de control que otorga un mayor grado de protección al particular. El segundo mecanismo convencional es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este pacto no crea ningún órgano ad hoc de control, asignando al Comité Económico y Social las funciones de su supervisión previstas en el mismo. El Comité Económico y Social empleó distintas fórmulas hasta que mediante la resolución 1985/17 crea el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a fin de establecer un órgano paralelo al Comité de Derechos Humanos. El paralelismo se extiende al número de miembros y a la duración del mandato, pero entre ambos existe una diferencia sustancial, al ser el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales un órgano subsidiario del Comité Económico y Social. Veamos ahora los mecanismos extraconvencionales. Frente a los procedimientos convencionales basados en un tratado ad hoc y en el consentimiento expreso de los Estados, los procedimientos extraconvencionales se basan en los poderes generales que la Carta de las Naciones Unidas atribuye a la organización en materia de derechos humanos. Su fundamento normativo es la Carta y las resoluciones que la desarrollan y son el resultado directo de la evolución de la ONU en esta materia. En particular de su Comisión de Derechos Humanos, ya que es en este órgano donde se desarrollaron los mecanismos de control extraconvencionales a partir del año 1967. Dentro de este grupo debemos diferenciar tres tipos de procedimientos. El primero es el procedimiento de denuncia. El procedimiento de denuncia constituye una forma de tratamiento de las comunicaciones sobre violaciones de derechos humanos que se inicia en el año 1971 y tiene como finalidad abordar cuadros persistentes de violaciones manifiestas, probadas de todos los derechos humanos y de todas las libertades fundamentales que se produzcan en cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia. Las comunicaciones pueden ser presentadas por cualquier persona o grupo que se considere víctima de una violación de derechos humanos o por cualquier persona o grupo, incluidas las ONG, que aún no siendo víctimas sostengan que tienen un conocimiento directo de la violación o que, aún habiéndolo tenido de segunda mano, tienen pruebas suficientes. El procedimiento de denuncia se caracteriza por su confidencialidad, que afecta tanto a las comunicaciones presentadas como a los debates de los órganos competentes y a las decisiones adoptadas por el Consejo, no siendo de conocimiento público más que el nombre de los estados que son estudiados en el marco de este procedimiento. El segundo tipo son los procedimientos especiales. Estos procedimientos se caracterizan esencialmente por ser públicos y porque pueden establecerse y desarrollarse sin necesidad del consentimiento del Estado interesado. A pesar de que los procedimientos públicos especiales presentan por su propia naturaleza y origen algunas diferencias de un supuesto a otro, el análisis de la práctica de la Comisión permite identificar una serie de rasgos comunes a todos ellos, que son los siguientes. Dichos procedimientos tan solo pueden establecerse cuando existan indicios de la existencia de una situación global de violación de derechos humanos.
Dicha situación puede definirse en un territorio determinado o bien a escala mundial, respecto de un tipo de derecho o bajo una forma de violación. El objeto del control es la situación y no los supuestos individualizados de violación, por lo que no cabe dar respuesta a denuncias concretas, con la única excepción del procedimiento sobre detenciones arbitrarias y de las acciones urgentes. El control se realiza sobre la base de una investigación ad hoc realizada por un órgano que se crea al efecto y que ha recibido diversas denominaciones. La principal característica de estos órganos es que actúan a títulos de expertos. Estos órganos tienen como principal función la determinación y evaluación de los hechos que definen una situación a partir de toda la información a su disposición, incluida la obtenida en las eventuales visitas al territorio investigado. Este grupo de expertos debe elaborar un informe sobre la situación investigada en el que se formulan las oportunas conclusiones y recomendaciones dirigidas al Consejo de Derechos Humanos, que es el órgano encargado de realizar la actividad de control en sentido estricto. La eficacia del sistema radica en la presión que puede ejercerse de forma individual o colectiva sobre el Estado investigado. Ello atribuye un papel central a la publicidad, que se extiende tanto a los informes como a los debates y a las resoluciones adoptadas por la Comisión. Dicha publicidad, que posibilita la presión internacional, se convierte en la garantía irrenunciable del sistema. Y el tercer procedimiento es el del examen periódico universal. Este mecanismo está inspirado en el sistema de informes periódicos gubernamentales diseñado en algunos tratados de derechos humanos, entre los que destaca el sistema de pacto de derechos civiles y políticos. El nuevo sistema se aplica a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, que deberán presentar informes periódicos sobre el cumplimiento y las dificultades que encuentran en la aplicación de las normas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. España se sometió por primera vez al examen periódico universal en el año 2010. Y el tercer mecanismo son los tribunales penales internacionales. En los años 90 han hecho su aparición los tribunales penales internacionales como un nuevo instrumento de protección indirecta de los derechos humanos. Estos tribunales surgen originariamente como respuesta del Consejo de Seguridad a graves situaciones de quiebra de la paz y la seguridad internacionales, y tienen por objeto garantizar el respeto de las normas de derecho internacional humanitario y de otros instrumentos internacionales que tipifican crímenes contra la humanidad. Su jurisdicción se extiende a los individuos que se reputen autores de dichas violaciones, que podrán ser objeto de una sanción internacional. Los dos primeros tribunales penales internacionales se insertan en el sistema de las Naciones Unidas, que han sido creados por el Consejo de Seguridad, y son los siguientes: Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia de 1993 y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda de 1994. Con posterioridad, por impulso del Consejo de Seguridad, se han creado los siguientes tribunales: el Tribunal para Sierra Leona del año 2000 y el Tribunal para Camboya. Los tribunales anteriores son tribunales ad hoc creados para una situación concreta. Frente a ellos se ha creado la Corte Penal Internacional como tribunal de carácter permanente. En cuanto al programa de asesoramiento y asistencia técnica, la ONU ha puesto en marcha desde los primeros años de su existencia un programa de asesoramiento y asistencia técnica que completa la función promocional de la organización y cierra el programa de derechos humanos de la misma.
Su finalidad es proporcionar a los Estados, con su consentimiento previo, los instrumentos necesarios para hacer efectivos en sus respectivos ordenamientos el estándar internacional en materia de derechos humanos definidos por la ONU y asistirles en la adquisición de los conocimientos y la adopción de las medidas internas que le permitan cumplir las obligaciones internacionales voluntariamente aceptadas. Todas las actividades que se desarrollan en el mismo son programadas y dirigidas por el Alto Comisionado, que asume la coordinación de todas las actividades de asistencia técnica de las Naciones Unidas en la materia. Y respecto a las nuevas tendencias en el campo de los derechos humanos y mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, se refuerza en las Naciones Unidas el vínculo entre paz y seguridad internacionales de un lado y promoción y protección de los derechos humanos de otro, convirtiéndose estos últimos en uno de los sustentos de dicha paz. Este vínculo, que se recoge en el informe del Secretario General Un programa de paz y en la propia Declaración y Programa de Acción de la Conferencia de Viena de 1993, se ha traducido en un importante cambio en el seno del Consejo de Seguridad. Como consecuencia, los derechos humanos se convierten en elemento necesario para el mantenimiento, la construcción y la consolidación de la paz y pasan a integrar el mandato de algunas de las operaciones para el mantenimiento de la paz establecidas por el Consejo de Seguridad a partir del año 1988. Esta vinculación entre derechos humanos y mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales se refleja igualmente sobre la problemática de los nuevos retos a los que se enfrenta la seguridad como consecuencia de las nuevas manifestaciones reforzadas del terrorismo internacional. Este vínculo, que ha sido reconocido por el Secretario General, se ha plasmado ya en el nombramiento en el año 2004 de un experto independiente sobre la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.